Tony, al magistrado de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, Leonardo Ramírez Murcia. Segunda vez que conversamos con él, ¿verdad, Tony? Creo que primera Ajá. vez acá en Punto 105 y lo hicimos hace varios años allá en la En la otra otra colonia. colonia. Magistrado, buenos Buenos días. días. Muy buenos días, Diana, encantado de saludarles. Don Tony, encantado de saludarles y también un gusto estar en conexión a través de ustedes y a través de esta radio con la radioaudiencia que está pendiente y que siempre le sigue a tan gustado programa que ustedes tienen. Muchas Magistrado, Un gracias. el placer. magistrado me dice que es oyente, que de vez en cuando ahí nos sintoniza, magistrado. Claro, por supuesto, ahí tengo dentro de las emisoras, digamos que escucho normalmente cuando ando en el vehículo, está la 105.3 y el programa de ustedes es muy escuchado también. Muchas gracias. Decíamos antes de entrar al aire con usted que no siempre uno tiene la oportunidad, es bastante difícil conseguir una entrevista con un magistrado en funciones. Por lo general, ustedes se cuidan mucho de emitir opiniones que luego puedan decir a alguien, es que Adelantó. adelantó Ajá. una opinión. Sobre un caso que va a llegar o sobre un caso que están estudiando, y de la Sala de lo Penal menos, ¿verdad, Tony? Sí, entonces Menos. eso hay que ir caminando por el filo, ¿verdad, magistrado? Ustedes han dicho una gran verdad. Sin embargo, yo creo que hay que reconocer y hay que conocer también el medio periodístico para saber que comprenden perfectamente las limitaciones que uno tiene. Y obviamente, y esta posiblemente no será la excepción, donde uno recibe algunas preguntas que son normales que se hagan, pero el funcionario judicial sabe los límites que tiene, hasta dónde puede hablar, aunque a veces tenga deseo de abordarlo, pero la investidura y lo que decía Diana con respecto a que uno se puede exponer adelantando algunas ideas Adelantando sobre algunos criterio, temas. ¿verdad? Esa es la expresión, magistrado. Exactamente, sí, 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 Ujú. entonces uno puede adelantar alguna opinión, algún criterio, como dice, y entonces se pone en riesgo, y no solamente pone en riesgo su reputación y su trayectoria y su credibilidad, sino que también los casos, y a uno lo pueden separar de un caso porque haya dicho algo, ¿verdad?, indebidamente por los medios. Así que yo, aprovechando esta circunstancia, rogaré la comprensión del caso a ustedes y a la radioaudiencia de que en algunos momentos, si es que pudiera poner en riesgo la neutralidad de este servidor, pues tendrá que abstenerse por obligación ética. Muy bien, y nosotros y la audiencia lo vamos a comprender, no hay ningún problema. Magistrado, ¿por qué no comenzamos contextualizando un poco el trabajo así como dicen, resumen resumido Un resumen ejecutivo. del accionar dentro del engranaje del sistema judicial de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de la cual usted forma parte? Sí, en efecto, bueno, este servidor se mueve en varios ámbitos del desempeño dentro de la Corte. Está el escenario propiamente de la Corte Suprema de Justicia, que es un organismo autónomo, independiente a las demás salas. Está la Sala de lo Penal, a la cual este servidor, desde su llegada a la Corte, ha venido desempeñándose, y están las otras salas, están las comisiones a la cual este servidor también integra y está desarrollando su trabajo. Así que dentro de la sala debo decirles de que hemos estado, a pesar de las mismas circunstancias, digamos, histórico-biológicas que el mundo ha venido padeciendo, y El Salvador no ha sido la excepción, con respecto a la prevención y a los cuidados que debemos de tener para no caer en manos y en las garras del COVID. Hemos estado desarrollando nuestro trabajo diariamente, de manera permanente, y podría decir de que no ha bajado el ritmo. Es cierto, al personal lo distanciamos, el personal ha estado trabajando a distancia, nosotros hemos estado en nuestros despachos
desarrollando nuestro trabajo y así las cosas. Disculpen. Dígale Creo que ahorita no. Le está hablando el presidente De la Corte. Sí. Pineda Navas. Y ya quiere orientación al respecto, pero creo que debe ser otra persona la que está molestando. No se preocupe. No se preocupe. Es parte de la nueva normalidad, magistrado, ¿verdad? Sí, tristemente. Y bueno, esto nos está casualmente hablando sobre esta coyuntura histórica que ya se nos está alargando bastante y se nos está volviendo una normalidad esta nueva forma de vida. Pero el trabajo, que hemos estado desarrollando en la sala nos ha llevado a que también modifiquemos nuestra ruta y nuestra rutina de trabajo. Entonces tenemos la mayor parte del personal laborando fuera de las oficinas, turnándose por supuesto, 2, 3 veces al día, llegando un grupo, llegando otro grupo a las oficinas a dejar producto y llevar trabajo, hacer trabajos en el despacho. Hay que hacer malabares, ¿verdad, magistrado? Pero entendemos, o sea, han querido adaptarse a esta nueva normalidad en el sentido que menos personas estén llegando al mismo lugar y así mantener el distanciamiento físico. Pero específicamente, ¿a qué se dedica la sala de lo penal, magistrado? La sala de lo penal está centrada, quizás así como el pilar central en el cual descansa, digamos, el trabajo de la sala, es la evacuación, el desarrollo, la atención de los recursos de casación. El recurso de casación para nuestra radioaudiencia es el mecanismo del cual disponen las partes, abogados, víctimas o imputados en los procesos penales, por las cuales le solicitan a los magistrados de la sala de lo penal que revise, esto en términos, digamos, coloquiales para que lo comprendamos mejor, que revise lo resuelto por un tribunal inferior. ¿Cuál es ese tribunal inferior? Ese se llama tribunales de segunda instancia. Estos tribunales de segunda instancia, que son las cámaras de segunda instancia, son los encargados de revisar el trabajo de los jueces de primera instancia, es decir, las resoluciones definitivas que emiten los jueces de sentencia, para que tengamos una idea general. Entonces los jueces de sentencia fallan, resuelven, llevan a cabo el juicio, condenan o absuelven, condenan o ponen en libertad a las personas, y entonces la parte afectada, fiscalía o la defensa, le dicen a la Cámara de segunda instancia: mire, no estoy de acuerdo con esta resolución, fundamentan, explican y se van a la Cámara. La Cámara puede ser que le dé la razón al quejoso, al recurrente, que sería el recurso de apelación, y entonces esta Cámara manda al juez a que reponga la sentencia o que repita el juicio. Cuando en esos casos, cualquiera sea la resolución, la parte a la cual se siente afectada no está de acuerdo, recurre ante la sala de lo penal para que ésta revise la actuación del tribunal de segunda instancia. Y puede ser que la sala le dé la razón al tribunal de segunda instancia, o puede ser que le diga al tribunal de segunda instancia, a la Cámara: mire, ha actuado mal, hay un mal razonamiento, esto debe hacerse así, entonces se lo regresa, o para que corrija la sentencia, o para que reenvíe al juez o a otro tribunal y que se rehaga el juicio nuevamente. Ya más arriba ya no hay, vea. No, es el último recurso. Ya es solo el juicio final. Exactamente, por eso se denomina a la sala de lo penal como un tribunal de cierre, efectivamente, porque ahí no hay nada, salvo, habría que revisar casos excepcionales en los cuales podrían haber violaciones a derechos constitucionales, y entonces podría buscarse un amparo o alguna acción legal ante la sala de lo constitucional, de la cual no está vedada ni está imposibilitada esa vía, pero esa es muy excepcional. La sala de lo penal, sus resoluciones son de cierre y ahí terminó. Cualquiera de las... por eso nosotros debemos de tener mucho cuidado con las resoluciones que emitimos, porque sabemos que pueden haber errores
y esos errores se pueden pagar caro para las víctimas o para los imputados, para los acusados. Bueno. Esa es un poco, debo decirles, quizás de cara a lo que estamos conversando, que porque hay un elemento casi, digamos, presente en este asunto, y es lo relativo a la mora judicial, a la mora que la sala pueda estar teniendo. Y debo decirles a ustedes y a la radio audiencia que nuestro trabajo, nuestra preocupación ha estado siempre tratando de que no caer en la mora. Si hay retraso, digamos, los tiempos normales, el que pueda llevar el proceso en trámite, el estudio, la elaboración de los proyectos de resoluciones, las discusiones que se generan, las revisiones que se generan al interior de la sala con la concurrencia de los 3 magistrados que integramos este organismo. Pero tratamos el expediente que llega a mi despacho, ese expediente debo trabajarlo lo más pronto posible para que no sea no se convierta en un elemento que vaya a generar distorsión porque en el retraso. Claro. La preocupación de los 3 magistrados ha sido esa, y hemos estado trabajando. La mayor parte de los casos que tenemos son de este año, hay otros casos muy pocos del año recién pasado, lo que significa que, dada la cantidad de recursos que se están recibiendo, digamos que hemos estado respondiendo casi oportunamente en los tiempos más próximos posibles. ¿Qué es casi oportunamente, magistrado? ¿Cuánto tiempo? Bueno, el tiempo que nosotros hemos conversado para que un expediente pueda estar en la sala, estamos haciendo el esfuerzo, no digo que sea el 100% así, pero estamos haciendo el esfuerzo de que no sobrepase los 6-8 meses en la sala. Cuando este servidor vino a esta sala y ya había un adelanto del trabajo con respecto a la magistrada Riva Galindo, de la cual integra nuevamente siempre esta sala, había un esfuerzo de acortar los tiempos, y cuando este servidor, llegó a esta sala, teníamos retrasos de 2 años, 2 años y medio, 3 años, o casos de 4 años de que no se evacuaban esos procesos. Había un retraso bastante grande. Significó para nosotros, o ha significado un triplicar esfuerzos para ir sacando la mora y además ir sacando los casos nuevos. Esto nos ha permitido, como digo, estar en las condiciones en las que estamos. Y debo ser franco, no estamos satisfechos con ello y seguimos trabajando de cara a agilizar los trámites de los procesos a efectos de lograr bajar esos tiempos que hablo, por ejemplo, de 6 meses. Llegará un momento en el cual va a ser difícil por los tiempos que requiere el trámite. Yo me he puesto a pensar, por ejemplo, si es posible llegarlo a 4 meses. Hay que revisarlo, a veces es bastante complicado cuando el trámite de los expedientes también requieren ciertas acciones, actos, la intervención de las partes y todo eso, y si uno también agiliza demasiado, también puede vulnerar derechos como el de la defensa que tienen las partes. Magistrado, aprovechando que estamos hablando de tiempos, porque entiendo, y corríjame si no, que usted está a cargo de la Comisión de Ética y Probidad que tiene, de la Corte Suprema, que tiene bajo su cargo los informes de probidad de los funcionarios o exfuncionarios públicos. Es correcto. Y ahí sí me parece, por algunas declaraciones que leí, de que sí hay un atraso bastante, son como 500 expedientes de exfuncionarios, y yo no sé si funcionarios actuales, que todavía no han resuelto y que recibieron ustedes esa mora, vaya. Es correcto, y es interesante el examen, incluso la posibilidad de hacer un contraste con respecto al trabajo de las salas.
resulta que la sección de probidad, cada 3 años está recibiendo un aproximado de más de 30,000 declaraciones de patrimoniales de funcionarios del Estado. Estamos hablando de consejos municipales, alcaldes, estamos hablando de síndicos, estamos hablando de ministros, de ministros de Estado y de la Presidencia de la República, la cual se elige cada 5 años, pero en el caso de diputados, de consejos municipales, nos podemos imaginar presidentes de autónomas, etcétera, es una cantidad enorme de funcionarios. Dice, cada 3 años reciben cerca de ¿cuántos miles? Cerca de 30,000, poco más o menos de 30,000 declaraciones. De declaraciones de probidad, lo cual es una obligación, ¿verdad? Es una obligación constitucional y una obligación legal que debe hacerse. Perdón, magistrado, si me recuerda el tiempo en el que debe ser presentada esa declaración cuando alguien obtiene un cargo público. Son 2 meses. 2 meses, es decir, el funcionario toma posesión de su cargo y dentro del periodo de 60 días debe de llegar a probidad y entregar su declaración patrimonial. Tanto si toma posesión como cuando sale. Exactamente. En ambos momentos, ok. Exactamente, 60 días después de que haya dejado el cargo, o aunque fuese reelecto, se entiende que es otro cargo y el anterior ha concluido y debe de finiquitarse el anterior. Como podrán ver, la capacidad que tiene probidad para poder atender solamente la recepción, más cuando tenemos funcionarios a veces renuentes, que o por ignorancia o por desconocimiento de que tienen la obligación de rendir su declaración, no lo hacen. Y entonces la sección de probidad ha tenido que ocupar tiempo para estarles enviando recordatorios que deben de presentar su declaración de probidad. ¿Y los funcionarios del actual gobierno han presentado todos su declaración? Yo entiendo que sí, entiendo que al final hubo algunos retrasos por diversas razones, pero al final han entregado su declaración patrimonial de entrada. Ok, y con respecto a, y me entenderá usted periodísticamente la pregunta, ¿qué casos tienen o tiene usted ahorita, digamos como presidente de la Comisión de Ética y Probidad en manos? Me es difícil señalar uno porque se me van a quedar otros. Lo que se acuerde, magistrado. Pero sí, lo que debo decirles es que hay una cantidad de procesos, digamos, de declaraciones ya finalizadas, que están ya en manos de la Corte Suprema de Justicia para que ésta los conozca. Debo decir que la gran mayoría de los casos que están ya en manos en la lista para que la Corte Suprema conozca digamos, están prácticamente prescritos. Es decir, que están fuera de los 10 años que da la Constitución de la República y que dice la Constitución que dentro de los 10 años se podrá incoar el, digamos, de enriquecimiento ilícito. Llevar a juicio, ese es el punto, ¿no? Dentro de esos 10 años sí se puede llevar a juicio. Se puede entablar el juicio civil por enriquecimiento ilícito, lo cual no quiere decir a juicio de este servidor y el cual precisamente radica algunas diferencias respetables de algunos magistrados de la Corte Suprema que consideran que solamente debemos concentrarnos en esos 10 años y de los otros no, y dejarlos un poco en el olvido. Para este servidor puede haber algún caso de enriquecimiento ilícito fuera de los 10 años y no de encontrarse, este servidor estima que podría o debería de remitirse a la Fiscalía General de la República para que ésta, en virtud y existiendo una ley expresa, en virtud de la ley de extinción de dominio, pueda iniciar un proceso de extinción de dominio por
apropiación indebida de los bienes públicos o del erario nacional. Por enriquecimiento ilícito. Entiendo que hay una solicitud de reforma, ¿verdad? Para que informes de probidad en donde se hayan encontrado irregularidades o indicios de enriquecimiento ilícito no prescriban. Bueno, ese tema se ha estado manejando. Este servidor podría compartir tal vez esa tesis de que, pero requeriría una reforma constitucional que se refiere al hecho de que, digamos, para entablar el juicio civil de enriquecimiento ilícito. En todo caso, digo, al margen del juicio civil y que pueda prescribir, de lo cual si he escuchado algo de esa idea como un posible tema de reforma a la Constitución, el sacar la prescripción o sacar, la Constitución no habla de la prescripción, pero sí se entendería como tal el hecho de que dice que pasados los 10 años no se puede ya entablar juicio civil por enriquecimiento ilícito. Pero bien, eso requiere el sacar, el eliminar esa barrera, requiere una reforma constitucional que implique, o a lo mejor pueda modificarse en el sentido de que pueda señalar que todos los bienes, y de hecho hay una referencia en la Constitución que si la integráramos, podría dar lugar a pensar que no puede prescribir, pero requiere de una interpretación constitucional. Al margen de eso, creo que requeriría más bien una reforma a la Constitución que señale expresamente que la apropiación o el enriquecimiento ilícito de los bienes del Estado, del erario público, no prescribe nunca y el Estado debe perseguirlos en cualquier época, en cualquier periodo, en cualquier momento. Sí, magistrado. El tiempo que haya transcurrido. Porque si usted dice que la gran mayoría de estos casos que ya están en manos de Corte Plena ya prescribieron, cualquier ciudadano puede decir, bueno, entonces ahorita ¿de qué sirve? Vamos a ver, no, la mayoría no ha prescrito. La mayoría no ha prescrito. Señalaba de que los que están en manos de la Corte, que son muy pocos casos, andan por 7 casos que están esperando ser conocidos. En Corte Plena. Sí, por Corte Plena. Pero la Comisión de Ética y Probidad, y en Probidad existen, decíamos, y hablábamos ahí por ahí más o menos un número aproximado de 500 casos, de los cuales más de 300 y tantos están vigentes, que prescriben a partir del próximo año. Estamos en ese sentido, y esto es la idea central, estamos como Comisión de Ética y Probidad comprometidos a que ningún caso de lo que están por venir vamos a facilitar, vamos a generar condiciones para que estos prescriban. Estamos empujando en la sección de probidad para que se trabaje lo más pronto posible, pasen a Corte Plena y esta resuelva esos casos. Así que no tenemos, y los casos que hemos estado sacando han estado vigentes, no se han prescrito, al margen de que tenemos algunas cantidades prescritas, pero paralelamente a esa discusión que Corte Plena va teniendo, estamos desarrollando y trabajando con aquellos casos que están vigentes, que no han prescrito y no los vamos a dejar prescribir. Ya, me queda claro, ahora sí me queda claro. Y los que prescribieron Corte Plena puede decidir mandarlos a Fiscalía. Muy buena pregunta. Esa es la discusión que ahorita Corte Plena tiene, y de hecho este día hay Corte Plena y entiendo que va uno de estos temas a discusión. Hay posturas. Una es, para dejarles un poquito la idea general, una postura es que se declare prescrito todo aquello que esté fuera de los 10 años y se archiven. Otra es que se agarren y se manden a la Fiscalía, lo cual es saber por qué van a ir a la Fiscalía. Perdón, magistrado, si nos repite eso último porque se nos fue el audio. ¿Cómo no? Decía que primero una postura es que se declare de manera general que la prescripción
permite no conocer ningún caso que esté fuera de los 10 años. Se anda manejando el concepto de prescripción o caducidad. Este es un tema más de juristas que digo, pues requiere tal vez de un buen tiempo para explicarlo, pero lo cierto es que se manejan esos conceptos por los efectos que tiene la prescripción y la caducidad. El asunto es que, digamos, decide Corte, de la cual este servidor no lo comparte, que se deje de investigar aquellos casos que están fuera de los 10 años, bueno, ahí quedó y ahí los van a archivar. Sí, van para archivo. Van para archivo. Ahí habrán muchos casos de personas que se han posiblemente enriquecido ilícitamente. La otra es, de la cual este servidor es de la postura de que indaguemos preliminarmente las declaraciones, los informes, los expedientes, el patrimonio de los funcionarios, independientemente la época, digo, reciente, dentro de los 10 años o fuera de los 10 años, y determinar que no hay, inmediatamente archivarlos, y en caso de que haya indicios de enriquecimiento ilícito, ya no podemos entablar el juicio civil por enriquecimiento ilícito, porque está fuera de los 10 años. Eso lo respeto, porque me someto a la Constitución. Pero existe una ley que se llama Ley de Extinción de Dominio. Y entonces, existiendo la Ley de Extinción de Dominio, el dinero que se haya apropiado el exfuncionario o el funcionario que proviene de las arcas del Estado, ese dinero sucio, eso es un apropiamiento ilegal. Por lo tanto, yo no puedo legalizarlo con el archivo. De ahí que ese caso, póngale 500,000, 2 millones de dólares para decir algo, eso debo mandar. El trámite por extinción de dominio, por el valor de los bienes. Ok, entonces, si este informe de probidad ya prescribió, porque ya pasaron 10 años de que esta persona fue funcionario, entonces actualmente la ley permite que ya no se investigue. Sin embargo, por la ley de extinción de dominio sí se puede enviar este informe a la fiscalía, ¿verdad? Para deducir si los bienes adquiridos durante el tiempo que fue funcionario fueron adquiridos con dinero obtenido de manera ilícita, ilegal. Ese es el punto. Con mejores palabras, Diana, no lo hubiera dicho. Yo lo he dicho muy bien. Para que nos quede claro. Todo muy bien. Así que, ahora, pero o sea, el instrumento es la ley de extinción de dominio. A través de la ley. Ahora, yo quiero dejar claro lo siguiente. Esa es una postura personal. Es decir, la Corte Suprema de Justicia está en alguna discusión al respecto y es probable que predomine otra postura. Es posible, ¿ya? Pero esto no es una decisión de Corte. Esta es todavía sobre ese tema está en discusión, y a lo mejor esta semana estaría tomando rumbo y aclarándose ese aspecto. Muy bien, muy bien. O sea, sí, porque lo que se busca al final es que ese dinero obtenido ilícitamente regrese a las arcas del Estado. Exactamente. ¿Verdad? Sí. Para que pueda ser utilizado para las necesidades del Estado. Y es que es dinero del pueblo, es dinero de la población. Pues sí, de los impuestos. De los impuestos que todos, entonces no es posible perdonarle, pero bueno, son puntos de vista dentro de la Corte, y bueno, vamos a ver qué ocurre y qué rumbo tiene este tema. Lo cierto es que necesitamos evacuar estas discusiones en Corte para efectos de avanzar ya en el conocimiento de los casos. Mire, y se nos ha ido el tiempo, son las 8:37 y queremos pasar al otro tema porque lo hemos visto usted muy activo en defensa, creería yo, de no relativizar los conceptos de justicia, balance de poderes, el papel de la institucionalidad del Estado. El respeto a la institucionalidad. Sí, y creo que el caso que detonó algunas reacciones suyas fueron el hecho de que funcionarios de la Fuerza Armada, en el proceso que se sigue por el caso del Mozote, han desconocido órdenes judiciales del juez de San Francisco Gotera. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, ¿en qué momento se encuentra la justicia penal en nuestro país? Bien,
Sobre ese tema, el asunto es que quizás aparece en el trasfondo de la idea el caso, digamos, del juez de San Francisco Gotera. Y es el que en alguna medida ha tenido mayor relevancia en los últimos días, en los últimos meses, digamos, en cuanto que se ha visto expuesta la administración de justicia y las decisiones de un funcionario judicial frente a la barrera que impone el poder fáctico. Desafortunadamente, en este concepto aparece involucrado un juez, las decisiones de un juez, las actuaciones de un juez y las actuaciones de una institución históricamente importante de la nación, como es la Fuerza Armada, y que históricamente también la Fuerza Armada ha jugado un papel de retranca a la consolidación de la democracia. Definitivamente quisiera que esto lo comprendiéramos los radioescuchas a cabalidad. La labor de los jueces, cuando este juez es íntegro, cuando este juez, estoy hablando en general, no tengan en su mente al de Gotera, cualquier juez de la República, la concepción y la idea que tenemos es que debe ser un juez íntegro, un juez imparcial, un juez independiente, un juez neutral, un juez preocupado por la sana administración de justicia, sea quien sea. Entonces, cuando tenemos una administración de justicia con esas características, definitivamente, en la medida que las resoluciones de los jueces se van cumpliendo y se van consolidando, en esa medida vamos consolidando nuestra forma de vida, vamos consolidando nuestras relaciones democráticas y vamos consolidando la responsabilidad de las instituciones del Estado frente a los ciudadanos. Entonces, da tristeza cuando una resolución de un juez, sea desde la Sala de lo Constitucional, Corte Suprema, salas, cualquiera de las salas, cámaras, jueces de primera instancia, jueces de paz, cualquier resolución que estos emitan y sea no cuestionada, porque los ciudadanos y las personas tienen la obligación de cuestionar, pero nunca oponerse al cumplimiento de sus resoluciones. Sí, para eso existen las apelaciones, dice usted, ¿verdad? Exactamente. Ajá. Yo puedo no estar de acuerdo con una resolución y debo interponer las acciones que me corresponden, la apelación, como dice Diana, la casación, la revocatoria, etcétera, la explicación. Es decir, puedo yo estar, inclusive hasta cierto punto, utilizar los medios y cuestionarlo, porque ese es un derecho, una libertad que tienen los ciudadanos. Puedo hasta cuestionarlo públicamente, una resolución de un juez, pero nunca puedo yo oponerme a cumplirla. Si no existiera, tanta conciencia ha tenido el legislador al respecto que crea en el Código Penal el delito de desobediencia a mandato judicial. Está ese delito en el Código Penal. Y quien se opone, quien obstaculiza las decisiones de los jueces, quienes se oponen, quienes obstaculizan, cometen delito. Esto está regulado. ¿Por qué? Porque la trascendencia de las decisiones de los jueces es tan grande, como digo, que no solamente toca intereses pequeños, sino que toca la democracia. Y la democracia es una forma de vida de respeto a las instituciones, respeto a los demás, respeto, sometimiento a la ley, sometimiento a la Constitución. Así es. Y los funcionarios públicos, sea quien sea, desde el ministro de la Defensa Nacional, como cualquier ministro, como el presidente de la República, los presidentes de los 3 órganos de Estado, no están por encima de la ley ni están por encima de la Constitución. Eso debemos de tenerlo claro. En la medida en que nosotros tomemos conciencia de ello, nuestra institucionalidad va a ir consolidándose. ¿Por qué solamente le vamos a pedir al descalzo, al que anda en la calle, al que anda en el mercado vendiendo a esta población? Le vamos a pedir y exigirle que se someta a la ley. Pero yo, que tengo poder, no me voy a someter, no voy a respetar. Fíjese bien, para cerrar un poco la idea, traigamos a cuenta lo que está sucediendo, por ejemplo, en Estados Unidos,
recientemente con las mismas elecciones, en lo cual tiene digamos, el candidato, su equipo de campaña, su partido, pueden estar emocionalmente enardecidos por lo que ha sucedido. Digo, por no haber ganado las elecciones. Y hasta hoy yo no he escuchado, no sé, estoy viviendo en Estados Unidos últimamente, pero no he escuchado que la hayan agarrado contra el organismo electoral. No he escuchado que la hayan agarrado contra este y esto y lo otro. Sí se ha hablado de fraude, pero ¿hacia dónde están buscando soluciones? Hacia el Poder Judicial. Dicen, esto lo vamos a resolver en el Poder Judicial. En la Suprema Corte. ¿Qué nos dice? Lo que nos dice es la confianza y el respeto que tienen hacia los jueces allá en Estados Unidos. Y los jueces ya han ido resolviendo algunas demandas en algunos estados. Ok, regresando al país, magistrado, las resoluciones de los jueces son de estricto cumplimiento de parte de todos los ciudadanos. Exactamente. Ok, en el caso del juez de San Francisco Gotera, en el caso del Mozote, él resolvió, ¿verdad?, ir a buscar los archivos militares que tengan que ver con la masacre del Mozote. Y él propiamente se ha llegado a las diferentes instancias militares para buscar esos archivos y se le ha impedido el acceso. Ahora, cuando hemos escuchado incluso las conversaciones que se dan entre la persona que recibe, que está ahí en el portón, y él, y siempre dicen, tengo instrucciones de no permitirle ingresar. Y cuando el juez le pregunta, ¿instrucciones de quién? No dicen. Dicen, no, es que eso no lo tengo instrucciones de no decirlo. Y entonces uno se pregunta, ¿y entonces a dónde termina y a dónde empieza el asunto? O sea, puede un elemento, un funcionario, no sé si llamarle funcionario o no, pero son funcionarios un miembro públicos porque trabajan para el Estado, son funcionarios públicos. A ver, pero mi pregunta es, ¿puede una persona, un colaborador del gobierno decirle al juez, no se puede hacer lo que usted necesita hacer? Quizá esto que se ejemplifica, no sé qué rango tendrá la persona que haya llegado. Si es una persona del más bajo rango, ello lamentablemente refleja el grado de respeto o de irrespeto a la alta investidura de un juez. Mandarle a decir algo. Es un poco, ahora, determinar la responsabilidad a estas alturas es bastante complicado. Eso lo debe de decir la investigación, y los parámetros son la ley, los reglamentos internos que se tengan al respecto. Y dado que el asunto pudiera llegar a manos de esta sala, estando este servidor todavía en la sala, me abstendría a ahondar un poquito en el tema, porque ahí tiene que ver con autoría, con participación y con la determinación de responsabilidades penales. Lo cierto es que, y voy a poner un ejemplo, si eso sucediera, por ejemplo, en el despacho de este servidor como juez, recordemos, yo soy juez de carrera, estoy prestado aquí en la corte, y si tengo vida, voy a regresar al juzgado, al tribunal de sentencia al cual pertenezco. Y en este tribunal llegase imaginémonos una orden de allanamiento, y mando a la ordenanza a decirle al juez, a la gente, a los fiscalía, decirle, mire, no puede entrar, no se puede hacer esto. Y están preguntando quién es el que emitió esa decisión. Es un poquito complicado perderse en el bosque para llegar al árbol que integra ese bosque. Lo cierto es que existen cadenas de mando, existen cadenas de responsabilidad consecuentemente.
Ujú. Pero lo que ocurrió esta semana es que el juez de instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, así se llama, hizo una certificación ante la Fiscalía ante la posible comisión de delitos en estos bloqueos. Eso fue ayer. Ajá. Ayer presentó la certificación a la Fiscalía, exacto. Hoy es martes. Sí, en donde a ver, establecía incumplimiento por parte del presidente de la República y el ministro de la Defensa Nacional. Entonces, el fiscal debe determinar qué delitos se pudieron haber cometido. Así funciona. Existen dos cuestiones. Una, es probable que el juez de la causa, el juez de Gotera, ha determinado la posible existencia de algún delito en las gestiones de esclarecimiento del hecho que él ha estado realizando. Dada esa circunstancia, y el otro elemento es que hay un mandato constitucional para todos los funcionarios y particularmente para los jueces, en el sentido de que en caso determinen que ellos determinen que se pudo haber cometido o puede estarse cometiendo un delito, tienen la obligación de ponerlo en conocimiento de la Fiscalía General de la República para que ésta abra la investigación y pueda proceder contra los posibles o esclarecer el hecho o actuar contra el posible infractor o autor del ilícito. Entonces el juez está actuando dentro de lo que la ley y la Constitución le manda, si es que lo ha hecho. Y si es que también ha determinado de que la conducta observada en A, B, C, determinados lugares donde han dado y ha ido, ha considerado que se haya adecuado la conducta de los involucrados en el artículo 305 del Código Penal. Es el juez el que está determinando y posiblemente, según lo que yo escuchaba en las noticias, estaría certificando a la Fiscalía. En efecto, esto lo hizo ayer. Ajá, esto lo hizo ayer. Ajá. Sí. El juez Entonces, Jorge Guzmán. Yo creo que, como decía antes, las instituciones del Estado deben de tomar conciencia, y lo decía hace un par de semanas este servidor, que las instituciones, conforme el artículo 86 de la Constitución de la República, lejos de obstaculizar el trabajo de los tres poderes del Estado, deben de desarrollar trabajos de cara a facilitar el trabajo del otro. No se trate de hacer el trabajo de uno hacer el trabajo del otro y el otro del otro. Deben de realizar sus trabajos que la Constitución les manda, pero en el ejercicio de sus actividades no pueden obstaculizar el trabajo de los otros órganos. Y en este caso, en la Administración de Justicia, repito, en este tema, las instituciones no deben de poner en cuestionamiento de hecho, en actos de hecho que vulneren las resoluciones y vulneren la integridad de la Administración de Justicia. Si un acto emitido por un juez no satisface, no gusta, etcétera, entonces que se interpongan los recursos que corresponden y serán las instituciones que jerárquicamente están diseñadas para que determinen si es legal o es ilegal, si es justo o es injusto el acto emitido por un juez determinado, y entonces se pueda corregir como normalmente sucede. Aquí en la Sala de lo Penal, para el caso, y volviendo a lo que hablábamos al principio, no todas las resoluciones que emiten los jueces de primera instancia y que son respaldadas por las cámaras, no siempre son respaldadas por la sala. Muchas veces son revocadas y se ordena su reposición y se ordena darle una calidad de mayor, una justicia de mayor calidad a las víctimas o a los imputados. Es decir, así funciona, y hasta hoy ha venido funcionando por cientos de años esta administración. Sí, o sea, lo que usted dice es que, a ver, son decisiones que al final pasan por varias cabezas, ¿verdad? Sí, para establecer una justicia, para establecer que se imparta justicia, calidad, pues, digamos, ¿verdad? Sí. Que se imparta la verdadera justicia. Le repito la pregunta para enfocarnos en este tema. Entonces, hoy por hoy, en El Salvador, de acuerdo a lo que se está viendo de incumplimiento de sentencias o resoluciones judiciales, se está relativizando el concepto constitucional de justicia
y parece que no sucede nada en cuanto a que la ley o las sentencias se hagan cumplir o deben pasar primero procesos como el que estamos viendo de certificación de un juez que le pide la certificación a la fiscalía. Porque esta es la última cadena, entendería yo, ¿verdad? El último eslabón en la cadena. Vea, lo que yo puedo señalar al respecto, y no me compromete en absoluto al caso en concreto, porque esto lo estoy abordando de manera general. Vea, lo que está sucediendo es que es un cuestionamiento a la administración de justicia, digamos, coyuntural. Hemos vivido décadas después de la firma de los acuerdos de paz, donde ha habido un respeto bastante importante, como también ha habido un cuestionamiento bastante importante contra resoluciones de los jueces. Y eso lo hemos entendido, particularmente provenientes del Ejecutivo. Recordemos la etapa de don Francisco Flores, recordemos la etapa de del señor Saca, donde muchas resoluciones, no a nivel de sala ni a nivel de corte, sino a nivel de jueces, de resoluciones de los jueces que han sido cuestionadas y han sido atacados los jueces de manera inmisericordia. Tanto que en algún momento, allá por el 2005 más o menos, los jueces interpusimos una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por agresiones sistemáticas contra los jueces. Esto, digamos, el asunto es que se cuestionaban resoluciones y se cuestionaron a los jueces y se amenazaron inclusive a jueces en aquel entonces, pero nunca se obstaculizó el cumplimiento de una resolución de un juez. No sé si me explico. Sí. Es decir, las resoluciones se cumplían a regañadientes. No estaban de acuerdo, pero cumplían las resoluciones, es lo que usted dice. Y se daban las agresiones a través de los distintos medios. Verbales. Ahorita estamos en una etapa un poquito a la inversa. Estamos asistiendo a la oposición material del cumplimiento de una resolución de un juez. Tiene otra connotación. Ahora, las coyunturas pasan. Con esto no quiere decir es decir, la justicia se cuestiona, sí, se cuestiona la administración de justicia, pero la justicia como tal, que es el pan amasado por las manos de jueces honestos y jueces rectos, esa justicia va a seguirse impartiendo a nivel nacional y se seguirá impartiendo al margen de que tengamos un acontecimiento que no creo que dure mucho tiempo. Es más, las condiciones históricas internacionales están teniendo otro cambio y la visión que tiene el próximo gobierno de los Estados Unidos con respecto a la administración de justicia en El Salvador será otra. La exigibilidad de la justicia, de la administración de justicia en general se mantiene. ¿Ya? Eso, cual sea el gobierno, se mantiene. Y segundo, en el cuestionamiento que se haga para el cumplimiento de las resoluciones de los jueces, podría acarrear resultados también complicadas para el Ejecutivo, ¿ya? Porque, bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está pendiente de lo que está pasando. El relator especial para la independencia de los jueces está pendiente de lo que está pasando. Es decir, las cosas no van a aparecer de la noche a la mañana. Podría pasar un año más, posiblemente, cuando se vayan recabando informes y se vea que no hay mejora en el cumplimiento de las resoluciones de los jueces. ¿Y qué es lo que puede pasar? Una condena contra El Salvador. ¿Qué es lo que puede pasar? O que puede devenir es una condena hacia determinados funcionarios. Y si la Comisión Interamericana genera una condena hacia determinados funcionarios, Estados Unidos va a reaccionar también en consonancia con esas resoluciones. Es decir, las cosas no aparecen de la noche a la mañana. Sí, usted lo que dice es que los casos se van acumulando, ¿verdad? Y se van haciendo los análisis respectivos. Y llegará un momento que ya intervienen los organismos internacionales y esto puede ser contraproducente para el país. Mira, yo quiero leer este comentario porque todo lo que hemos hablado está, pues sí, ahí arriba, ¿verdad? Entre los funcionarios, pero dice aquí un amigo radio escucha, el número 7447. Buenos días, dice, a mí solo me hace pensar lo siguiente: si viene un juez y me dice, usted se va a ir 6 meses a la cárcel, le respondería que no,
porque ni los funcionarios públicos como los soldados le hacen caso a un juez. ¿Por qué yo voy a tener que hacerle caso? Si los soldados no hacen caso, porque yo tengo que hacerle caso. Veo un rompimiento de autoridades en las autoridades. El punto es aquí de que si los funcionarios que están obligados a cumplir la Constitución de la República no hacen caso de las instrucciones de un juez, entonces los ciudadanos de a pie, que nos llamamos todos nosotros, bueno, y entonces yo ¿por qué tengo que hacer caso? Vea usted esa es la gravedad del asunto. Vea qué belleza de razonamiento, y está en lo correcto. ¿Por qué? ¿Qué hay de más? ¿Y qué tiene de más el funcionario enfundado en un uniforme militar, el funcionario enfundado en un saco y una corbata y guardecido por 5 o 6 guardaespaldas? ¿Qué tiene de más si somos iguales como ciudadanos? Somos iguales. Y entonces si aquel se niega a cumplir una orden de un juez, también lo debo hacer yo. Y eso es peligroso, ¿verdad? Porque todos estamos obligados a cumplir la Constitución y el respeto a la institucionalidad, a todas las instituciones. Es exacto. Ahí es donde he advertido y decía al principio, la democracia se pone en peligro cuando nosotros nos negamos a cumplir una orden de un juez. Fíjense qué sencillo el asunto. La convivencia pacífica y la convivencia, el orden social depende precisamente de una autoridad, y esa autoridad también debe de ganarse el respeto de la ciudadanía, siendo probo, siendo honesto, siendo íntegro, siendo independiente también. Entonces, solo para ahondar, porque usted lo abordó rápidamente, ¿usted cree que con el cambio de administración en los Estados Unidos también haya un cambio de políticas y más presiones para que estas cosas dejen de suceder en el país? Tal vez no que dejen de suceder, pero posiblemente bajen en la intensidad en la cual han estado. Es más, yo no sé qué respuesta va a haber en el futuro inmediato, en un momento determinado, frente a lo que ha estado sucediendo de negarse a cumplir una orden judicial. Yo no sé qué respuesta podría haber cuando, por ejemplo, en el tema de Fomilenio, que tiene como condición la administración de justicia, la transparencia, la vigencia de la justicia impartida por los jueces. Yo no sé, ¿verdad?, qué respuesta vamos a tener. Yo no sé qué respuesta vamos a tener frente a la Unión Europea, que mucha ayuda de El Salvador viene condicionada al sometimiento de la autoridad judicial por parte de los otros poderes y las instituciones. Yo no sé qué respuesta vamos a tener con otras ayudas que son importantísimas. La misma cuestión del TPS, la misma cuestión de la protección de nuestros ciudadanos en el exterior, están relacionadas con la transparencia, la anticorrupción y el cumplimiento de las decisiones judiciales. Es complicado, mis estimados, Diana, Tony, es complicado el fenómeno. Yo creo que es importante que nuestros funcionarios revisemos el comportamiento que tenemos y abrámonos a la administración de justicia. Si no estamos de acuerdo, yo mismo puedo cuestionar, no estar de acuerdo como ciudadano una determinada resolución, pero si no estoy de acuerdo y me afecta, debo interponer los recursos que me permite la ley. Mientras tanto, estoy obligado a cumplirla. Mientras tanto, estoy obligado a cumplirla. Sí, lo que usted dice es que las repercusiones de los organismos internacionales y de los gobiernos amigos por no respetar el Estado de Derecho, la institucionalidad, el trabajo en conjunto entre los 3 órganos del Estado, que son los que definen nuestra república, ¿verdad?, puede estar en veremos si no se cumple. Sí, puede complicarse. Okay. Pensemos que estos hechos que se han dado son aislados y que no se puedan volver a repetir. Yo no sé si el juez que va a decidir él es autónomo, es independiente, él sabrá lo que tiene que hacer, pero puede ser que algún otro juez emita otras resoluciones y posiblemente no encuentre la resistencia que el otro haya encontrado, posiblemente también la siga encontrando. Okay. Pero digo, es una cuestión a la cual los jueces
nos exponemos cuando se trata de tocar intereses muy poderosos en nuestro país. Magistrado, son las 9:03, brevemente porque se nos ha terminado el tiempo. También conocimos en los últimos días que la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó el cierre del proceso penal referente a la masacre de los sacerdotes jesuitas y 2 de sus colaboradoras. ¿Cuál es la Fiscalía? Entendemos que ha presentado un recurso de revocatoria. ¿Cuál es el argumento para cerrar este caso? Es interesante, brevemente, que rápido pasa el tiempo, como que se hace 5 minutos. Es que estas conversaciones son bien intensas. Vea, sobre ese tema, yo quiero aclararle a la ciudadanía lo siguiente. La Sala de lo Penal está integrada por 3 jueces, 3 magistrados, de los cuales con solo 2 pueden tomar decisión. Y eso se entiende y se dice que es una decisión de sala. En este caso en concreto, de los 3 funcionarios, 2 tomaron la decisión, digamos, de rechazar la investigación que tenía abierta. Este servidor emití un voto en contra, de la cual he considerado que debía declararse inadmisible ese recurso y que el juez de la causa continuara las investigaciones en el caso, puesto que no existe mérito constitucional, ni convencional, ni legal para poder impedir esa investigación. El hecho que se juzga es un hecho de lesa humanidad, es un crimen de guerra. El hecho que se juzga es un hecho de los cuales constitucionalmente y en base al derecho internacional de los derechos humanos y la convención, el protocolo segundo del protocolo segundo de los convenios de Ginebra, establecen que no prescribe ese hecho. Por lo tanto, debe de ser investigado. Sin embargo, como digo, este servidor se ha quedado solo con su tesis. Ahí está mi voto y está explicado y desarrollado. Perfectamente puedo compartirlo con ustedes si lo desean. No sé si estará en las redes, no sé si estará, pero mi posición es que no debía cerrarse este hecho y además no puede impedirse el acceso a la verdad. La ciudadanía, el mundo entero tiene derecho a saber qué es lo que realmente pasó. El tema de la justicia transicional. Ahí fue 2-1. 2-1. La licenciada Doris Luz Rivas Galindo y el licenciado José Roberto Argueta Manzano fueron quienes... Debo aclarar que la magistrada Rivas Galindo salió del caso y llamaron a un suplente. Ajá. Entonces el magistrado Argueta Manzano y un suplente son los que tomaron esta decisión. Este servidor ha desarrollado ampliamente los conceptos porque considero que no debe ponérsele un manto ni debe generarse impunidad en este y en ningún caso similar. Okay. Bueno, magistrado, son las 9:06. Muchísimas gracias por su tiempo. Sí, ya no le quitamos más tiempo para que no siga, no vaya a ser que la mora judicial. Bueno, mire, aquí hay un caso, se lo podemos mandar, magistrado. Se incremente. Y aquí pregunta también una abogada, mire, Ruth Eleonora López, dice, yo creo que no escuchó, ¿y los casos que ya prescribieron de probidad los van a enviar a la FGR o simplemente se engavetan? Ya dijo es una excelente pregunta, de la cual lo abordábamos hace un ratito. Entonces, pero finalmente... Decisión de Corte Plena. Decisión de Corte Plena. ¿Verdad? Exactamente. Esta semana. Hoy había Corte Plena, hoy hay Corte Plena y no sabe decir el magistrado si se va a abordar este tema, pero está en agenda. O sea, si la Corte Plena decide que el instrumento sea la ley de extinción de dominio. Sí, correcto. Porque por ley prescriben, se mandan al archivo, ¿no? Pero Corte Plena tiene la potestad, de acuerdo al magistrado, de decir o lo mandamos al archivo o lo mandamos a la Fiscalía para que investigue y pueda actuar a través de la ley de extinción de dominio. Así sería, ¿eh? Exactamente. Muy bien. Es correcto. Nos queda claro. Gracias nuevamente, magistrado. Le decía que aquí hay una queja. Tengo un familiar que tiene un proceso con más de un año que no han resuelto, él fue absuelto, su sentencia fue apelada por la Fiscalía por medio de recurso de casación y ya lleva casi año y medio y no le resuelven.
Bueno, vamos a... Se lo vamos a Si mandar a quiere su que, WhatsApp. que nos mande aquí y yo le digo caso, número, Ajá. expediente, qué sé yo. Ajá, ajá. Sí. O le mandamos el contacto. no Habría sé. que revisar si el caso que se refiere es todo el tiempo que ha durado el proceso. Ojo, porque el proceso puede durar 2 años en trámite, pero ya lo que hablábamos del tiempo de estar en sala es otro tiempo, otro momento. Ujú. ¿Ya? O sea que Entonces, el retraso podría venir de la Cámara de Segunda Instancia. es decir, normalmente un proceso para tramitarse puede llevar 1 año y medio, 1 año o menos de 1 año. En primera instancia lleva juicio y ahí hay una resolución en los jueces de sentencia. Y después ya viene el trámite del recurso ante la Cámara y el tiempo que puede llevarse en la sala de lo penal, ya que son tiempos que al final no puede pasar de más de 3 años ampliándole. Ujú. Mire, le vamos a pedir el número de expediente y se lo vamos a mandar, magistrado. Sí, con Va. gusto. No hay pena. Gracias. Hey, magistrado. Estamos Disculpe, a la orden. disculpe el abuso, oye, pero a la audiencia hay que resolver. Totalmente, totalmente. Muchísimas gracias. Ha sido el magistrado Leonardo Ramírez